Bueno, nosotros somos el grupo uno. Les vamos a hablar sobre el aislamiento, crecimiento, requerimiento de nutrición de bacterias y tinción simple. Ahí están el nombre de los integrantes. Mi nombre es Adán Reina y voy a empezar hablando primero sobre el micólogo Brifield. Este fue un micólogo que fue el primero en conseguir utilizar los medios de cultivo con base de gelatina, aislando y cultivando esporas de hongos. También fue un pionero en lo que es la práctica de cultivos y gracias a él se debe la nomenclatura de varias especies de hongos. El cultivo y medio de cultivo es muy importante. Se conoce como el crecimiento de poblaciones microbianas, especialmente en ambientes artificiales y bajo condiciones especiales que las suelen brindar los laboratorios, como la temperatura, humedad, pH, presión de oxígeno y que esté libre de agentes contaminantes. Todos estos son factores muy importantes para que al momento de hacer un cultivo, la bacteria, por ejemplo, se pueda reproducir correctamente. En los medios de cultivo, estos son mezclas de sustancias, ya sean naturales o artificiales, que para que ayuden al crecimiento y reproducción de los microorganismos. También se requiere de una disponibilidad de nutrientes adecuados en esta solución, que son el carbono, nitrógeno, azufre y sales inorgánicas. Estas se llegan a aplicar en diferentes componentes dependiendo de la necesidad específica del microorganismo. Em, la consistencia adecuada del medio. Los medios líquidos son más propensos a poder modificar su consistencia. Em, los medios sólidos de gelatina tienen una desventaja que en el desarrollo de microorganismos que no es tan adecuado debajo del punto de fusión del solidificante. Es más propensa a ser licuada. Mi nombre es Naitelin Alvarado y empezaré a explicar sobre presencia o ausencia de oxígeno y otros gases. Los microorganismos dirán la preferencia o su ambiente, puesto que hay uno que se puede crecer con oxígeno y otros que son anaerobios, parcialmente anaerobios eh, facultativos o ciertas presiones. Es necesario controlar la presencia o ausencia del oxígeno y otros gases en cualquier proceso de cultivo. Condiciones adecuadas de humedad. Se requiere un nivel mínimo de humedad en el medio como en la atmósfera. Se aconseja que se mantenga entre el 35 y 37 grados, proporcionando una cantidad de agua adecuada. Siguiente diapositiva, por favor. Luz ambiental. La mayoría prefiere la oscuridad, por lo que su crecimiento es mejor, pero hay ciertas excepciones. El pH es importante, la concentración de iones para el crecimiento. La mayoría prefiere un HP neutro, pero algunos prefieren uno más o menos ácido. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, la temperatura. El desarrollo de las bacterias depende de las creaciones químicas y la velocidad en que se efectúan estas reacciones en las que están influidas con la temperatura, por lo que la temperatura puede determinar la velocidad y el crecimiento de los microorganismos. Y cada especie microbiana posee una temperatura óptima. Todos los medios de cultivo deben ser estériles para, para prevenir la aparición de otros microorganismos que alteren o impiden el estudio realizado. Gracias. Mi nombre es Ana Cristina de León y voy a hablar sobre los tipos de medio de cultivo. Tenemos los generales y los selectivos. Generales es el crecimiento de una gran amplitud de microorganismos, si es posible. Tipos de medio de cultivo selectivos. Solo permite el crecimiento de un género o de una especie en concreto. Pueden aislar microorganismos a partir de una población mixta. Se pueden dividir dependiendo de su procedimiento en diferenciales y de enriquecimiento. Diferenciales del crecimiento como agar-sangre, diferencian las hemolíticas de las no hemolíticas. McConkey diferencia la lactosa positiva de la lactosa negativa.
Enriquecimiento. Añaden aditivos para favorecer el crecimiento y además neutralizantes que inhiben el crecimiento de otros microorganismos que interfieren. Tinción simple. Solo se utiliza un colorante, es menos poco agresiva para los microorganismos, por lo que permite ver bien su morfología. Las bacterias a pH de 7 tienen una carga ligeramente negativa, por lo que atrae colorantes básicos y se pigmenta, mientras que los colorantes ácidos son repelidos y colorean solo el fondo. Preparación del frotis. Es un tratamiento previo a la técnica de tinción. Número 1, preparación del extendido. Permite ver bien a los microorganismos y sus preparaciones. Número 2 es el secado. Evapora el líquido extendido. Número 3, fijado. Tenemos 3 formas, que es con calor, con sustancia química, con alcohol éter en volumen 1:1. Y número 4, coloración propiamente dicha. Depende de la técnica elegida. Buenas tardes, mi nombre es Belsi Montiel Samayoa y para poner en práctica todo lo que hablaron nuestros compañeros anteriormente, se realizó un experimento y se fue tomando video de todo el procedimiento. Los materiales a utilizar fueron vasos plásticos con tapadera, sopa Maggi, 2 sobres de gelatina sin sabor, papel film, un rotulador negro, masking tape, hisopos para hacer la inoculación, un colador pequeño, Lysol o alcohol para la desinfección de las superficies, cloro, vinagre, sal común de cocina y bolsas Ziploc. Como primer paso se tiene la esterilización del material, los vasitos plásticos transparentes que se van a utilizar se someten a un proceso de esterilización. Estos son colocados en una olla con agua hirviendo durante 5 minutos, tanto los vasitos como las tapaderas. Y luego se sacan y se van a escurrir en una superficie previamente desinfectada con Lysol o con alcohol. Luego de esto tenemos la preparación de los medios de cultivo, líquidos y sólidos. Los líquidos solo se pasa la sopa en un colador para evitar que se vayan pues, los videos y solo tener un caldo sopa. Y en la preparación de cultivo sólido tenemos el agar de sopa que se le agrega los sobres de gelatina. La rotulación de los medios de cultivo se realiza de esta manera: agar sopa y caldo sopa, y que se le agregó para ver el diferente comportamiento de las bacterias dependiendo de las sustancias agregadas, tales como el cloro, la sal. La inoculación de los medios se realiza, en nuestro caso, nos corresponde la superficie del baño. Se seleccionó el piso de regadera. Con ayuda de un hisopo se pasa sobre la superficie y luego se hace la inoculación en el agar y en el caldo sopa, con todas las muestras rotuladas anteriormente. Luego de esto ya se ponen en reserva. Dejamos uno a temperatura ambiente y otros refrigerados. El hisopo se pasa por todo el agar para que haya más posibilidad de existencia de los cultivos de microorganismos. Luego de dejarlo de 2 a 3 días
podemos ver que en este caso, este se dejó a temperatura ambiente y se le administró sal. Hay crecimiento de microorganismos. La sal es la que pues va a impedir un poco el crecimiento de los microorganismos, pero no lo detiene del todo. El cloro podemos ver que sí cuesta que se vea. ¿Por qué? Porque el cloro va a detener la formación de microorganismos. Y en el vinagre se pudieron observar también colonias solo en los bordes del agar y cambió el pH del medio de cultivo. Muchas gracias.